días, muy buenos días. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, ingeniero. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces con nuestras clases. Vamos a ver ahora la solución de ecuaciones diferenciales mediante serie de potencias. Digamos que es otra forma de resolver ecuaciones diferenciales, muy diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Resolver ecuaciones diferenciales mediante serie de potencias. Para ello, vamos a ver algunas propiedades de la serie de potencias que va a ser necesario para poder resolver una ecuación diferencial. Una serie es una sumatoria, ¿no? Como esta, por ejemplo, ¿no? Es una sumatoria. Sumatoria de a sub n por x elevado a la n, donde este a sub n viene a ser una constante. Y se dice que esta serie es o es una potencia de x, ¿no? Es una potencia de x, que x es la base de esta potencia, n. Y esa sumatoria se inicia para n igual a 2 hasta el infinito. Miren, entonces esto es una potencia de x, la potencia es n, ¿no? Si nosotros quisiésemos poner, o sea, cambiar esa potencia, ¿no? Esta es potencia n, pero si yo quiero cambiarlo, por ejemplo, a potencia n más 2, entonces lo que hago es simplemente sumarle más 2, ¿no? Lo sumo más 2 a esta potencia. Y también a este subíndice n, también le sumo más 2. Le sumo más 2. Y al inicio de la sumatoria, a este inicio llamado también índice, eh, le voy a restar 9, ¿no? O sea, si aquí le he sumado, aquí en el índice lo voy a restar. Entonces será 2 menos 2, 0. Entonces va a empezar ahora desde 0 hasta el infinito. Entonces estas dos sumatorias son equivalentes, son iguales, digamos, ¿no? Pero expresado de diferente forma. Muy bien. De manera similar en el 2, también tenemos una potencia n más 2. Si nosotros quisiésemos poner esto como potencia n, solamente como potencia n, todo lo que tengo que hacer aquí es simplemente restarle, ¿no? Le resto menos 2 y me quedará como potencia n. Y también al índice, o perdón, este subíndice n, también le resto menos 2. ¿Sí? Le resto menos 2. Y al inicio de la sumatoria, como aquí le he restado, aquí en el inicio lo voy a sumar. Entonces será 0 más 2, 2. Se va a empezar ahora desde 2 hasta el infinito. Y de manera general en esta propiedad 3, tenemos aquí una serie también cuya potencia es n más p. La potencia de x es n más p. Si a esta potencia le sumo un valor k, ¿sí? Un valor k, también aquí a este subíndice también tendría que sumarle más k, ¿no? Le sumo más k. Y al inicio de la sumatoria le resto, ¿no? Porque aquí lo he sumado, aquí al inicio lo voy a restar. Entonces será k menos k, 0. Entonces va a empezar desde 0 hasta el infinito. Sí, eso es la forma de cómo se trabaja en esa serie de potencias.
Estos son equivalentes. Todo esto es equivalente a lo que sea en el segundo miembro, ¿no? Pero expresado de diferente forma. Entonces esto vamos a utilizar para poder resolver las ecuaciones diferenciales mediante serie de potencias. Vamos a resolver algunas ecuaciones. Tenemos esta ecuación diferencial de primer orden, ¿de acuerdo? Primer orden que solo tiene primera derivada. Y vamos a resolverlo utilizando serie de potencias. Porque esta ecuación se puede resolver también de otra forma, pues, ¿no? En este caso se podría separar las variables, luego integrar y hallar la solución. Pero vamos a resolver utilizando serie de potencias. Bien, entonces para resolver esto, inicialmente suponemos, ¿sí? Suponiendo que la solución general de la ecuación diferencial por serie de potencias es bueno, entonces inicialmente suponemos que la solución de esta ecuación diferencial por serie de potencias va a tener esta forma. Perdón, jóvenes, disculpen. Bien, entonces estamos suponiendo que la solución de la ecuación va a ser de esta forma, en forma de serie de potencias, ¿no? Donde este C sub n vendrían a ser las constantes arbitrarias que debe tener la solución de una ecuación diferencial. Entonces el objetivo es básicamente hallar esta constante arbitraria. ¿A qué va a ser igual esta constante arbitraria? Que debe tener la solución general de la ecuación diferencial. Bien. Entonces, como esto es, estamos suponiendo que esto es la solución de la ecuación, entonces podemos derivar esto. Derivamos con respecto a x para tener pues esta derivada, ¿no? Y luego reemplazar en la ecuación y de esa igualdad podemos hallar estas constantes que necesitamos. Entonces, derivando esta función, vamos a tener con respecto a x, va a ser igual a la sumatoria
de n por c sub n por x elevado a la n menos 1. Y n va a empezar ahora desde 1 hasta el infinito. Eso sería su derivada, ¿no? Y ahora reemplazamos en la ecuación diferencial. Reemplazamos. Tenemos 1 más x por la derivada de y con respecto a x, que lo tenemos aquí. Copiamos. ¿Sí? Menos 2 veces y. Y es la solución que estamos suponiendo, ¿no? Así, igual a 0. Ahora vamos a multiplicar este 1 por la sumatoria y también x por la sumatoria, ¿no? 1 por esto más esto por más x por esto. Entonces 1 por la sumatoria nos va a quedar igual la sumatoria. Y más x por la sumatoria. Solo tenemos que multiplicar aquí, ¿no? Aquí tenemos x elevado a la n menos 1, multiplicado por x elevado a la 1, nos quedará x elevado a la n. ¿De acuerdo? Y aquí n va a empezar desde 1 hasta el infinito. ¿Listo? El resto va a quedar igual. Listo. Muy bien. Ahora, en esta ecuación, para poder realizar alguna operación algebraica, se requieren dos condiciones. La primera condición es que las potencias, estas potencias, tienen que ser iguales. Las potencias deben ser iguales. Esa es la primera condición. Y la otra condición es que los inicios de las sumatorias, estos inicios, también tienen que ser iguales. Entonces, cuando las potencias y los inicios son iguales, recién se puede realizar alguna operación algebraica. Como ahora son diferentes, tenemos que igualarlos. Entonces digo, igualando las potencias. Primero las potencias. Para ello vamos a utilizar las propiedades de la serie de potencias. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos potencia n-1. Bueno, vamos a igualar a la potencia n, todas las potencias, ¿sí? Eso es lo más recomendable. Se podría igualar a otra potencia diferente a n, pero lo más recomendable, lo más fácil, es igualar a la potencia n. Que todos tengan potencia n. Entonces, como aquí tenemos una potencia de n-1, para que esto quede como potencia n, simplemente tendría que sumarle aquí más 1, ¿de acuerdo?
Si le sumo más 1, entonces me quedará potencia n, y a esta n de aquí y esto también le sumo más 1. Es decir, estamos aplicando las propiedades que hemos visto por aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces solamente lo que hacemos es sumarle más 1. Entonces a esta n también le sumo más 1. C sub n. A esta n también le sumo más 1. Por x elevado a la n, nada más quedaría, ¿no? Porque aquí le estamos sumando más 1. Y me va a quedar solamente potencia n. Y aquí al inicio de la sumatoria, aquí, ¿no? Más bien le vamos a restar. Como aquí le hemos sumado más 1, aquí en el inicio de la sumatoria le restamos esa cantidad, ¿no? Entonces será 1 menos 1, 0. Y aquí entonces va a empezar desde 0 hasta el infinito. De esa forma igualamos o ponemos como potencia n, ¿no? Más, ahora en la siguiente sumatoria, esto ya tiene potencia n, ¿no? Por lo tanto se va a mantener igual, no va a cambiar nada aquí. Aquí también tiene potencia n, tampoco va a cambiar, ¿no? Simplemente copiamos. ¿Listo? Entonces ahora ya las potencias son iguales. También tenemos potencia n, perdón. Tenemos potencia n. Tenemos aquí también la potencia n y potencia n, ¿no? Ya están igualadas las potencias. Ahora lo que nos falta es igualar los inicios. Estos inicios de las sumatorias también deben ser iguales. Entonces, igualando, bien. Es recomendable igualar a la potencia, perdón, al inicio mayor, ¿no? Es mucho más fácil igualar al inicio mayor. En este caso tenemos 0, 1 y 0, ¿no? Entonces el inicio mayor aquí sería 1. Entonces todos estos inicios vamos a igualarlo a n igual a 1. ¿Y cómo hacemos? Como aquí el inicio es 0, es para n igual a 0, entonces lo que hacemos es evaluar para n igual a 0, evaluamos esta serie o esta sumatoria para n igual a 0, y luego la sumatoria empezará en n igual a 1. De esa forma igualaríamos. Entonces evaluamos para n igual a 0. Si n es igual a 0 aquí, reemplazamos 0 más 1, 1. Y aquí, si n es 0, será c sub 1 nada más, ¿no? Entonces nos va a quedar 1 c sub 1. C sub 1, ¿no?
por x elevado a la 0. Pero x elevado a la 0 es 1. Entonces simplemente es 1. Y la siguiente suma, entonces ahora va a empezar desde n igual a 1. El resto simplemente copiamos igual. ¿De acuerdo? Esto es para n igual a 0 y luego ya empieza para n igual a 1. Y listo. Ahora para la otra sumatoria, esto se inicia en 1. Entonces ya simplemente lo mantenemos igual. No va a cambiar. Se mantiene igual, ¿no? Luego para esta otra sumatoria, aquí se inicia en 0. Entonces igual como hemos hecho aquí en la primera parte, evaluamos para n igual a 0 y la siguiente suma empezará en n igual a 1. ¿Listo? Entonces cuando n es igual a 0, evaluamos ahí, y tendríamos 2c sub 0 por x elevado a la 0, que es 1. Entonces simplemente quedará así. Y luego la sumatoria empezará en n igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos igualado los inicios de las sumatorias. ¿Sí? Esto empieza en n igual a 1, aquí también. ¿Me podría volver a explicar, por favor, la última parte de menos 2 sumatoria de Cn x a la n? Ya. O sea, aquí estamos esta sumatoria se inicia en n igual a 0. Se inicia en n igual a 0. Como nosotros queremos que se inicie en 1, entonces lo que hacemos es evaluar, ¿no? Evaluar para n igual a 0. Entonces si reemplazamos aquí para n igual a 0, será pues menos 2 c sub 0 por x elevado a la 0. Pero x elevado a la 0 es 1, entonces simplemente me quedará 2c sub 0. ¿No? Y la siguiente suma va a empezar en n igual a 1. Simplemente copiamos todo igual, solo que va a empezar en n igual a 1. ¿No? Con eso tendríamos ya igualado. Pues ya tenemos igualado los inicios de las sumatorias y también ya las potencias. Y las potencias también son iguales, ¿no? Potencia n, potencia n, potencia n. Entonces, en estas circunstancias, recién podemos aplicar aquí cualquier operación algebraica. Tienen que estar igualados las potencias y los inicios de la sumatoria. Ahora, lo que hacemos es agrupar los términos. Los términos semejantes, ¿no? O sea, tenemos aquí c sub 1, que se entiende que es una constante, o es un término independiente, que se puede agrupar con este término de aquí, 2c sub 0. Entonces aquí tendríamos c sub 1 menos 2c sub 0, digamos, lo voy a agrupar. Y luego también de estas sumatorias tenemos un factor común, que sería x elevado a la n. Todos estos factores son comunes a estas sumatorias, ¿no? Y también esta sumatoria es común para todas estas sumatorias, ¿no? Entonces los factorizo la sumatoria.
factorizo también x elevado a la n, ¿no? Entonces, al factorizar aquí me va a quedar, aquí me quedará esto de aquí, ¿no? Así, en la otra sumatoria me quedará n por c sub n, y en la última sumatoria me queda menos 2 c sub n. ¿De acuerdo? Y aquí ahora aplicamos el concepto de identidad. O sea, comparamos el primer miembro con el segundo miembro, ¿no? Tal como hemos hecho en los ejercicios para poder hallar también la solución particular de una ecuación lineal, ¿no? Entonces, ese término independiente, su equivalente en el segundo miembro será pues 0, ¿no? Y ese término x elevado a la n tampoco aparece en el segundo miembro, por lo tanto su coeficiente debe ser 0. Entonces c sub 1 menos 2c sub 0 debe ser 0, y también n más 1, c sub n más 1 más n debe ser 0. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí, esta primera ecuación, podemos despejar esto, c sub 1. C sub 1 sería c sub 0 sobre 2. Y de esta ecuación de aquí, también despejamos c sub n más 1. Despejando c sub n más 1, aquí nos quedará 2c sub n menos n por c sub n sobre n más 1. ¿De acuerdo? Despejando de ahí c sub n más 1. C sub n más 1. O lo que es lo mismo. Un poco más aquí. Bueno, podemos factorizar ahí c sub n. Y nos quedará 2 menos n por c sub n sobre n más 1. Tratamos de simplificar, ¿no?, esa expresión. Entonces, lo que hemos obtenido aquí es lo que se llama la fórmula de recurrencia. Fórmula de recurrencia. Esta fórmula me va a permitir determinar las constantes arbitrarias que debe tener la ecuación o la solución de la ecuación diferencial. Y eso va a ser válido para toda n mayor o igual que 1. Porque aquí nos está diciendo en la sumatoria, ¿no?, de que n se empieza en 1, ¿de acuerdo? N va desde 1 hasta el infinito. Entonces aquí también n va a ser mayores o iguales que 1. Ahora, tomamos estos valores para n igual a 1, reemplazamos en la fórmula. Reemplazando en la fórmula tendríamos... Sí. Ingeniero, disculpe que interrumpa. ¿Por qué la ecuación C sub 1 menos 2 C sub 0
es igual a C sub 1 igualado a C sub 0 sobre 2, ¿no sería a 2 C sub 0? Ah, ya. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón, claro. Claro, eso estaría mal, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces aquí es 2C sub 0, nada más, ¿no? Muy bien, correcto. Bien, continuamos entonces. Entonces aquí para n igual a 1 reemplazamos en la fórmula y nos va a dar C sub 2, ¿no? Entonces tendríamos C sub 2 igual a, si n es igual a 1, reemplazamos aquí, será 2 menos 1 es 1, y C sub 1. C sub 1 sobre n más 1 que es 2, ¿no? C sub 1 sobre 2. Lo mismo, para n igual a 2, reemplazamos en la fórmula y tendríamos C sub 3. Y 2 menos 2 será 0, ¿no? Entonces todo esto sería 0 prácticamente. Para n igual a 3, reemplazamos en la fórmula, tendríamos C sub 4, 3 menos 1, entonces va a quedar menos, menos C sub 3, ¿no es cierto? Si n es igual a 3, sería menos C sub 3 sobre 4. Así. Para n igual a 4, reemplazamos, tendríamos C sub 5, igual, reemplazando la fórmula, tendríamos menos 2 C sub 4, ¿no? Sobre n más 1, que es 5. Y así sucesivamente, ¿no? Para n igual a 5, tendremos C sub 6, y que va a ser 3 C sub 5 sobre 6, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Hasta n igual a infinito. Ahora, estas son las constantes arbitrarias que debe tener la solución general de la ecuación diferencial. Pero yo les pregunto, ¿cuántas constantes arbitrarias debe tener la solución de esta ecuación diferencial? ¿Cuántas constantes debe tener la solución de esta ecuación? ¿Cuántos? Solo uno. Solo uno, ¿no? Solo una constante arbitraria porque la ecuación es de primer orden. Entonces quiere decir de que estas constantes de aquí tenemos que expresarlo en función de una sola constante arbitraria para que la solución general tenga solamente una constante. Bueno, entonces aquí tenemos de que C sub 1 es igual a 2 veces C sub 0. Y aquí vemos de que C sub 2 está en función de C sub 1, pero C sub 1 es 2 veces C sub 0. Entonces si reemplazamos aquí, vamos a tener de que C sub 2 sería igual simplemente a C sub 0. ¿No? Que C sub 1 es 2 veces C sub 0.
Bueno, C sub 3 es 0, C sub 4 está en función de C sub 3, pero C sub 3 es 0, entonces esto será 0. ¿De acuerdo? Será 0. Ahora C sub 5 está en función de C sub 4, pero C sub 4 es 0, entonces eso también será 0. Bueno, y lo mismo aquí, también tenemos C sub 5, C sub 5 es 0, y así, ¿no? Todos los términos hacia adelante serían 0. Bien. Ahora reemplazamos estas constantes en la solución que hemos supuesto. La solución general supuesta sabemos que es de esta forma, ¿no? Eso es la solución general que hemos supuesto al principio. Si desarrollamos esta serie, si desarrollamos esto, tenemos para n igual a 0, tendríamos c sub 0 por x elevado a 0, que es 1. Para n igual a 1, tendríamos c sub 1 por x elevado a la 1. Para n igual a 2, tendríamos c sub 2, x al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Para n igual a 3, para n igual a 4, para n igual a 5. Vamos a poner aquí para n igual a 6, y así sucesivamente. Ahora lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Reemplazamos c sub 0, bueno, esto se va a mantener igual, c sub 0, c sub 1, pero c sub 1 ¿a qué es igual? C sub 1 es 2 veces c sub 0. Entonces aquí será más 2 veces c sub 0 por x, ¿no? Más c sub 2. Pero c sub 2 ¿a qué es igual? Es igual a c sub 0. Esto será c sub 0 por x al cuadrado. Más c sub 3. Pero c sub 3 es 0. Entonces esto será 0, ¿no? Más c sub 4 también es 0. Entonces el resto se van a ser ceros, ¿no? Y así sucesivamente hasta el más infinito. Entonces ahora lo que podemos hacer es factorizar, ¿no? Factorizamos c sub 0 y nos quedará aquí 1, 2x y aquí x al cuadrado, ¿no? El resto es 0, simplemente así. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es lo que está entre el paréntesis prácticamente es un binomio al cuadrado, ¿no? O sea, podríamos expresarlo como c sub 0 por x más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso sería mi solución general. Voy a ponerlo aquí. Es la solución general de la ecuación diferencial, donde c sub 0 es una constante arbitraria, ¿no?
y solo tiene una sola constante porque la ecuación diferencial es de primer orden. Bueno, preguntas jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Podría bajar un poquito, por favor, ingeniero? ¿Cómo dice? ¿Podría bajar en la respuesta, por favor? Bajamos.
A ver, tenemos esta ecuación también bastante sencilla. Vamos a resolverla utilizando serie de potencia. Entonces, de igual forma, empezamos suponiendo una solución, ¿no? ¿De acuerdo? Empezamos suponiendo que la solución de esta ecuación diferencial en serie de potencias va a estar dada por esta función, ¿no? Que está expresada en forma de serie de potencia. Y luego simplemente tendríamos que derivar esto. Derivamos con respecto a x, n por c sub n por x elevado a la n menos 1, y n va a ir desde 1 hasta el infinito. Tenemos esa derivada, ahora reemplazamos en la ecuación diferencial. Derivada de y con respecto a x, lo tenemos aquí, esa primera derivada. Menos 2 veces x por la función y, que es esto de aquí. ¿Sí? Nada más igual a 0. Luego podemos multiplicar esta x que está aquí, lo que está dentro de la sumatoria. Entonces, multiplicando quedará x por x elevado a la n, será x elevado a la n más 1, igual a 0. Y ahora tratamos de igualar las potencias y los inicios. Bueno, hemos dicho de que lo más recomendable es igualar a la potencia n. Como esta potencia es n menos 1, aquí lo que tengo que hacer es sumarle, ¿no? Le sumo más 1 y me quedará como potencia n. Entonces a esta n de aquí también le sumo más 1, a esto también. Y me quedará de esta forma. N más 1, c sub n más 1, por x elevado a la n. Y aquí al inicio de la sumatoria, como he sumado aquí, aquí tengo que restarlo, ¿no? Entonces será 1 menos 1, 0. Va a ir desde 0 hasta el infinito. Listo. Ahora para esta potencia, que es n más 1, aquí tendría que restarle, ¿no es cierto? Menos 1, me resto, y me va a quedar como potencia n. Entonces a este n también le resto menos 1.
A esta n también le resto menos 1. Y aquí nos va a quedar solamente potencia n. Y aquí al inicio de la sumatoria más bien es 1. Entonces será 0 más 1, 1. Entonces voy a empezar desde 1 hasta el infinito. Igual a 0. Ahora vamos a igualar los inicios de las sumatorias. Hemos dicho que lo más recomendable es igualar al inicio mayor. Entonces entre 0 y 1 elegimos 1, ¿no? Que es el mayor. Entonces esto de aquí tenemos que igualar a 1. Para lo cual solo hay que evaluar para n igual a 0 y la siguiente suma empezará en n igual a 1. Entonces si n es 0, aquí será 1 por c sub 1 por x elevado a la 0, que es 1. Y la siguiente suma ahora va a empezar en n igual a 1. ¿De acuerdo? Quedaría así. Para esta otra sumatoria, como se inicia ya en 1, quedaría igual, no va a haber cambios ahí. Igual a 0. Y listo. Y ahora ya podemos, o sea, ya tenemos igualado tanto las potencias como los inicios también son iguales. Y sobre esta ecuación ya podemos realizar cualquier operación algebraica. Entonces aquí lo que podemos hacer es factorizar, ¿no? Factorizamos la sumatoria. Vamos a factorizar la sumatoria. Y también factorizamos x elevado a la n. Factorizando, aquí nos quedará n más 1, c sub n más 1, menos 2 c sub n menos 1. Bueno, y luego podemos igualar cada término a 0. O sea que c sub 1 debe ser 0. Y también todo lo que está dentro del paréntesis debe ser 0. ¿De acuerdo? Y de aquí despejamos c sub n más 1. Despejando quedaría de esta forma. Así, ¿no? Y esto vendría a ser nuestra fórmula de recurrencia. Fórmula de recurrencia, que también es válido para toda n mayor o igual que 1. Bueno, y luego, tomamos estos valores de n, para n igual a 1, reemplazamos en la fórmula, ¿no? Tendríamos c sub 2
igual a 2, si n es 1 será c sub 0, ¿no? 2c sub 0, sobre n más 1 que es 2. ¿De acuerdo? Y esto será igual a c sub 0. Para n igual a 2, reemplazamos en la fórmula, tendríamos c sub 3, 2c sub 1, sobre n más 1, que sería 3. 2 tercios de c sub 1. Para n igual a 3, de igual forma tendríamos c sub 4, 2c sub 2, sobre n más 1, que es 4. Para n igual a 4 tendríamos c sub 5, 2c sub 3, sobre n más 1, que es 5. Y así sucesivamente, ¿no? Para n igual a 5 será 2c sub 4 sobre 6. A ver, uno más. Para n igual a 6, tendríamos c sub 7, y aquí va a ser 2c sub 5 sobre n más 1, 7. Bueno, y así sucesivamente. Y luego reemplazamos ya en la solución general que hemos asumido, ¿no? Como la solución sabemos que es de esta forma, esta es la solución que hemos supuesto, que desarrollado nos va a dar de esta forma, ¿no? Bueno, y así sucesivamente hasta el final. Bueno, entonces ahora reemplazamos estas constantes en esta solución. Tenemos c sub 0. C sub 0 se puede mantener igual. C sub 1, pero C sub 1 es 0, ¿no? Es 0. Por lo tanto, esto será 0. Pero antes aquí podemos reemplazar, ¿no? Aquí nada más vamos a reemplazar. Si C sub 1 es 0, de aquí, ¿no? C sub 1 es 0. Entonces, como C sub 3 está en función de C sub 1, esto va a ser 0, ¿no? C sub 4 es 2 veces C sub 2. Pero C sub 2 es C sub 0. Entonces esto de aquí será C sub 0 sobre 4. No, sería C sub 2 es C sub 0. C sub 0 sobre 2 sería, ¿no? Sobre 2. C sub 5 es igual a 2 veces C sub 3. Pero C sub 3 es 0, por lo tanto esto será 0. Aquí tenemos C sub 4, pero C sub 4 es C sub 0 sobre 2. Entonces esto quedará como C sub 0 sobre 6. Para C sub 7, está en función de C sub 5, pero C sub 5 es 0. 0. Pero vamos a poner un término más aquí. Vamos a poner un término más para n igual a 7. Reemplazando tendríamos C sub 8, 2C sub 7 o C sub 6 sobre 8.
pero C sub 6 es C sub 0 sobre 6. C sub 6 es C sub 0 sobre 6, entonces esto será C sub 0 sobre tercia 24. ¿No? Y así sucesivamente. Ahora, reemplazando aquí, tendríamos C sub 0 se mantiene igual, C sub 1 es 0, entonces esto será 0, más C sub 2, pero C sub 2 es C sub 0, ¿no? Entonces esto será más C sub 0 por X al cuadrado, más C sub 3, C sub 3 es 0, esto será 0, C sub 4, C sub 0 sobre 2 por X a la cuarta, más C sub 5 es 0, más C sub 6 es C sub 0 sobre 6 por X a la sexta, ¿no? Más C sub 7, no, perdón, esto es C sub 4, C sub 5, C sub 6, ¿no? Claro, y C sub 7 es 0, ¿no es cierto? Será 0 y más el C sub 8 que es C sub 0 sobre 24 por X a la 8 prácticamente. Y así sucesivamente. Bueno, y finalmente aquí podemos factorizar, ¿no? Factorizamos C sub 0 y nos quedará aquí 1 más X al cuadrado, X a la cuarta sobre 2, X a la sexta sobre 6, más X a la octava sobre 24. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso prácticamente vendría a ser la solución de la ecuación, pero como tenemos esta serie, podemos expresarlo como una sumatoria. Estoy aquí como una sumatoria. Entonces esto será C sub 0 y lo que está dentro del paréntesis como una sumatoria. Entonces va a ser la sumatoria de ¿qué? Sumatoria de X. Vemos que los exponentes aquí son pares, ¿no? 2, 4, 6, 8. Entonces un exponente par puede ser expresado así, como 2n, para todo n que va desde 0 hasta el infinito. ¿De acuerdo? A ver, para n igual a 0 tendríamos 2 elevado a la 0, que sería solución general de la ecuación diferencial. Bueno, preguntas jóvenes. En la medida que sea posible, esta serie hay que expresarlo como una sumatoria, ¿no? Pero si no fuera posible, o sea, no es posible determinar su regla de formación, entonces simplemente quedaría pues así. ¿De acuerdo? Pero siempre que sea posible hay que ponerlo en forma de sumatoria.
Bien, jóvenes, a ver si tratan de desarrollar los ejercicios que están propuestos aquí. Ya, traten de desarrollar y luego lo podemos presentar, siguiendo la metodología que hemos desarrollado. Ingeniero, ¿puedo presentar un ejercicio? Ya, a ver, preséntalo.